presentamos con la doctora Ilia Carrera. Lea conmigo, por favor, Daniel capítulo 7, y dice de la siguiente manera: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Para referencia, Belsasar se cree que era nieto de Nabucodonosor, de la hija de Nabucodonosor, casada con otra persona que simplemente fue rey, pero dijo: me quito para ir a descansar a un lugar que era un oasis y que gobierne mi hijo. Belsasar, según lo que yo estaba sacando cuentas, es el mismo rey que apareció la mano que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Se acuerda cuando lo estudiamos? El rey que está justo cuando cae el imperio de Babilonia y entra Ciro el Grande, el imperio de los medo-persas. Según mis cálculos, estuvo como 34 años en el poder. Pero en su primer año, dice Daniel que él tuvo una visión, un sueño que lo perturbó. El versículo 2 narra el inicio de ese sueño. Daniel vio cuatro vientos, supongo norte, del sur, o no sé cómo se llamarían esos vientos, combatiendo en el mar. En lo que es la profecía, mar siempre tiene que ver con naciones, y vientos tiene que ver con agitación o cambios. Lo sabemos porque así mismo, como cuando una persona en lo natural aquí en Panamá sueña con culebra, ¿qué dicen la gente? Cosa mala, ¿verdad? Y la gente ya más o menos sabe: soñaste con tal cosa. Eso tiene este significado. Esto, en la manera profética, es lo que está diciéndonos la palabra. Quiero comenzar diciéndoles que Dios tiene un plan para la humanidad. Siempre lo ha tenido, desde el primer día de Adán y Eva, y antes de la existencia de ellos. Pero el enemigo también tiene un plan. El plan del enemigo es dañar a la humanidad. A él no le importa si son judíos, si son cristianos, si son evangélicos o católicos, si son musulmanes o budistas. El diablo anda viendo a ver cómo puede destruir a la humanidad. Jesucristo, por lo contrario, vino para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¡Gloria a Dios! Le comento algo. Uno puede ver, por lo menos yo con mi edad, ya en el 6º piso, yo puedo ver todas las cosas que se están cumpliendo proféticamente hablando. Cuando era una niña, me hablaban de que Cristo venía pronto. Me hablaban y yo escuchaba acerca de los planes del enemigo, pero más que nunca yo estoy viendo ahora los planes del enemigo para destruir a la humanidad cumpliéndose de una forma, mire, demasiado rápido. Pareciera que el enemigo sabe que tiene los días contados y está levantando su armamento contra la humanidad. Lo está logrando, y así dice la Biblia, porque Dios es el que quita y pone reyes. Nada de esto toma a Dios por sorpresa, sino que Dios lo permite. Y es más, ahora que nosotros vamos a ver y seguir leyendo lo de las bestias que ve Daniel, usted se va a dar cuenta que en el lenguaje, cuando uno lo estudia, hay una tercera persona, hablan en plural. Para mí, esa actividad está ocurriendo en el cielo. Y cuando yo les he enseñado a ustedes acerca del Dios Elohim, que para los judíos es el Dios plural, para nosotros
Padre, Hijo y Espíritu Santo están en actividad, planificando y controlando todo en este mundo. Yo que viajo por otros países me doy cuenta lo que se está tramando en el mundo. Y quizás usted también se ha dado cuenta. Mire, la globalización ha avanzado de tal manera que no estoy diciendo que es mala, porque tiene sus áreas buenas la globalización, pero ha avanzado de tal manera que en todas las partes del mundo, si te vas a la China, si te vas a otros lugares, Israel, la India, donde sea, se usan los mismos zapatos, las mismas marcas de ropa, los mismos perfumes, las mismas aplicaciones, las mismas noticias, las mismas ideologías que están tratando de meterle en la mente de las personas, todo tratando de llevar al mundo entero a un solo encuentro, a un solo punto, que va a ser el gobierno del anticristo. Si antes estábamos en la hora 11:55, amados, ahora estamos en la hora 11:59. Cristo viene pronto. ¡Gloria a Dios! El mundo de las tinieblas está organizado. Se necesita mucho dinero para organizar las cosas que el diablo está haciendo. Existen como 2,000 billonarios en el mundo, en diferentes partes del mundo. Y mientras que el pueblo del Señor está pensando, ¿cómo hago para pagar la plata de la casa mañana?, el diablo tiene a su disposición multimillonarios patrocinando todas las ideologías que ellos quieren enseñar. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mientras que ellos están planificando todo, el cristiano está viendo a ver cómo puede conseguir un like en Instagram, viendo a ver cuántos seguidores tiene, viendo a ver entre la mujer y el marido peleándose porque se les quemó el arroz. Y el diablo avanzando. El que tiene oído para oír, oiga. Tenemos que levantarnos como pueblo del Señor y hablar de Cristo como cuanto podamos, a la gente que más podamos, para vaciar, si es posible, el mismo infierno. Porque Cristo viene pronto y viene por nosotros. Oro que el Señor nos dé entendimiento. Muchas cosas han pasado en el mundo. Desde que vino el COVID, ¿qué pasó? La gente que iba a la iglesia, muchos se enfriaron. Ya no pueden venir a la iglesia. Ya tienen miedo. El pánico los ha agarrado, un espíritu de temor. Y así los hijos que están creciendo lejos de la comunión con los hermanos en Cristo. El desarrollo de las redes sociales, me perdona, pero ha entorpecido el razonamiento de la gente. No quiero decir embrutecido, pero la verdad es que sí. Porque la gente ya no desarrolla planes, no tienen ideas, no tienen tiempo para leer la Biblia, porque desde que se levantan están pegados a las redes sociales. Dígame que eso es de Dios. Eso no es de Dios. Las ideologías. Yo estaba en Londres. ¡Qué barbaridad de cantidad de banderas de la ideología de género pusieron, de los homosexuales! Todas las calles decía, si le dieran esa plata a los pobres de este mundo, si tanto les interesa los derechos humanos, ¿por qué no cogen esa plata para darle de comer a los necesitados? Pero es lo que ellos quieren hacer. El enemigo anda como león rugiente buscando a ver a quién devora. Y nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia, cuidar nuestra casa, cuidar nuestras vidas personales. No dormir, sino estar despiertos, porque el Señor viene pronto. Amén. El ateísmo. Nada de esto es nuevo. Todo esto se repite a través de la historia. El ateísmo está ahora entre los niños. Muchas veces
niños cristianos supuestamente de familias cristianas se declaran ateos, porque en la casa no les enseñaron a tener una comunión personal con el Dios de los cielos. No sé cuántos de ustedes tienen hijos o de los que me están escuchando o viendo por la televisión, pero le voy a decir a las mamás Dios las ha puesto como las influencers de sus hijos. Los hijos escuchan más a mamá que a papá. Tú tienes la responsabilidad de enseñar a tus hijos en el camino del Señor, de hablarles, de ser la luz de este mundo para ellos, de ser la sal para ellos. Si no quieren, allá ellos. Pero cuando lleguemos al cielo, por lo menos que no se diga que tú apadrinaste, que tú no los estorbaste, sino que tú participaste en eso. Que se diga que tú hiciste la diferencia. Así que levántese en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esto se está haciendo fuerte. Y nosotros tenemos que estar claritos en nuestro compromiso con el Padre Celestial. Vamos a ver la primera bestia. Versículo 4. Diga conmigo, primera bestia. Dice, la primera, ¿cómo era? Era como león y tenía alas de águila. Daniel dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Les quiero dejar algunos significados. Los que lo bajaron en el QR lo van a tener. Las palabras de Daniel están en arameo allí. Y dice la primera de ellas, dice que la primera se refiere a la primera en número, pero también es la palabra pasada. O sea que esta primera bestia, según los estudiosos, dice que esta primera bestia representa el imperio de Babilonia, específicamente a Nabucodonosor. Pero cuando usted va a leer y siga leyendo versículos, usted se va a dar cuenta que hay otros versículos que dice se va a levantar como si fuera futuro. Pero el asunto que es que lo que es ahora es lo que ya fue, como dice la palabra. Y tenemos que estar siguiendo al tanto lo que Dios está diciendo. Dice Daniel que él estaba mirando al león hasta que le fueron arrancadas las alas. Y dice que lo hicieron pararse, lo desplumaron. ¿Qué podría representar las alas? Podría representar el gobierno, la libertad, pudiera representar el dominio. A ese animal le quitaron las alas. Y cuando uno lee y nosotros estudiamos la vida de Nabucodonosor, nos damos cuenta y nos acordamos que cuando él se le subió el orgullo, ¿qué le pasó? Quedó como los animales. Quedó como los animales por una cantidad de años, hasta cuando dice que se arrepintió y Dios le ayudó a que él pudiera volver a tener su reino, y lo de antes fue más grande que lo primero. Pero representa posiblemente al imperio de Nabucodonosor. Mientras que yo estaba estudiando estas 4 bestias, yo me sé de memoria lo que dicen los estudiosos. Lo he estudiado toda mi vida, pero sé que hay algo más aquí de lo que nosotros quizás no hemos escuchado o el Espíritu Santo no nos ha revelado. Pero creo que hay un espíritu detrás de cada una de estas bestias, un espíritu que gobierna y que sigue gobernando en este tiempo. Esta bestia, la primera, para mí representa el orgullo, pero Dios va a tomar control de todas las cosas. Entonces, la segunda bestia, he aquí, dice, otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne.
Cuando nosotros leemos, y yo leo la Biblia, yo le pregunto a Dios, espérate, ¿quién fue el que le dijo levántate? No sé si usted se hace esa pregunta cuando está estudiando la Biblia, pero yo me las hago. Señor, ahí que dice que le dijeron levántate. ¿Quién le dijo levántate? Esto lo que nos está diciendo es que pueden estar pasando diferentes cosas en el mundo, pero en el cielo ellos no pierden el control de las cosas que están pasando aquí. No importa que estén pasando en el África, en Venezuela o en la India, Dios tendrá siempre el control de todas las cosas. El Señor estará en control siempre. Recuerde siempre, Él pone y quita reyes. Muchas veces lo que le pasa a los pueblos es el resultado de las malas decisiones. Dios nos deja escoger, pero el hombre no busca la dirección de Dios. El hombre, por ejemplo, vota en nuestra época por simpatía. El hombre vota por qué puedo sacar yo de eso. No escogen lo que es lo mejor para la nación, para el país, en el temor de Dios, sino siempre que tiene tú para mí, que hay para mí. ¿Cuánto me vas a pagar si yo voto por ti? Esto es importante que nosotros lo veamos, porque muchas veces Dios permite las cosas o por castigo para que el pueblo levante la cabeza y reaccione, o porque el mismo ser humano escogió. Entonces pidámosle a Dios sabiduría. A esta bestia le dijeron devora, que significa cómete a la gente en pedazos, pero también me llamó la atención esto: calumnia y acusa. Y este es un espíritu. Yo pudiera pensar, bueno, en los medo-persas pasó también con los babilonios, que los magos y astrólogos calumniaron y acusaron a Daniel y a sus amigos. Es un espíritu. Puedo pensar también en el comunismo, cuando el comunismo estuvo en el mundo. Dice la misma Biblia que cuando vengan los finales de los tiempos, los hermanos entregarán a sus propios hermanos. El hijo entregará a su padre. El padre entregará al hijo. Calumniando, atacando. Esto es difícil de tragar y de asumirlo, pero gracias a Dios nosotros no vamos a estar aquí cuando venga eso, porque nosotros vamos a estar con el Señor. Allá los que se queden. Esta segunda bestia, entonces, en lo que va de lo que enseñan los estudiosos, es la época de los medos persas. Y sí, los medos y los persas, uno era más fuerte que el otro, pero según lo que pareciera, viene la época de los medo persas. Pero en la época de lo que yo digo, de los espíritus que gobiernan en el mundo, también está la influencia de la calumnia y de la acusación. Esto va a volver al final de los tiempos, cuando la iglesia del Señor se vaya con el Señor. A la escucha de la final trompeta, la gente que se quede va a tener que pagar con su propia vida. La gente que se quede van a venderse y acusarse. Bueno, nosotros lo vimos en el COVID. ¿Se acuerdan del COVID? Fulano de tal tiene COVID y lo reportaba. Estas cosas van a ser peores. Por eso, dile que está al lado, no te quedes por nada en el mundo. Tercera bestia. Y voy rapidito porque más tarde vamos a ver el significado. Ve otra bestia en el sueño. Después de esto dice, miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Daniel vio una bestia semejante a un leopardo y dice que tenía 4 cabezas.
Según los estudiosos, este era el periodo ahora de Alejandro Magno. Nosotros no lo hemos visto todavía en historia, pero cuando vimos Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor de Daniel 2, ¿se acuerda? La cabeza de oro, los pechos, los brazos, los muslos. Esto pertenece a las conquistas y el tiempo del imperio de Macedonia, o sea, Alejandro Magno. Yo soy fan de la historia. Y cuando uno lee la historia de Alejandro Magno, se da cuenta que ese hombre fue tremendo. Él pudo con 34,000 hombres alcanzar la conquista de los medopersas, que tenían más de 600,000, un ejército enorme. Por su rapidez o por sus estrategias que tenían los macedonios. Pero cuando muere Alejandro Magno, la historia dice que su reino se divide en 4 diferentes generales. No pudieron ponerse de acuerdo y se divide. Pareciera que la habilidad de Alejandro Magno es revelada a Daniel por medio de un leopardo, y las 4 cabezas posiblemente serían los 4 generales en que se dividiría el gobierno de esta bestia. Es una cosa tremenda. La palabra cabeza en profecía se refiere a jefe, jefatura. La palabra dominio a gobierno, a reinos, a imperios. Mira conmigo la 4ª bestia. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, los estudiosos bíblicos relacionan esta 4ª bestia con el imperio de Roma, que fue terrible. Imperio de Roma que donde iban aplastando, acabando con todo lo que tenían al paso. Y quiero hacer un alto aquí, porque mientras estaba preparándome para este estudio, me vino una palabra que siempre le he preguntado al Señor: Señor, ¿qué significa? Gálatas 4:4. Yo quiero que usted lo apunte y lo vea más adelante. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y diga conmigo, cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que el Espíritu Santo nos está diciendo que el tiempo se cumplió, como que si se hubiera cerrado una vuelta en la 4ª bestia. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El nacimiento de Cristo Jesús vino como el cumplimiento del tiempo. Interesante, porque dice que el anticristo va a querer cambiar los tiempos. ¿Qué significa? Todavía no sabemos qué significa, pero va a ser interesante. No sé si será viajes en el tiempo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Voy a mandar gente que regresen para decir que Cristo no había nacido. ¿Quién sabe lo que se va a tramar y preparar? Pero tiempos tienen que ver también con el Señor. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Está diciendo Juan el Bautista. El tiempo se cumplió, se ha cumplido. Con el imperio romano algo pasa. Yo creo que ahora, en estos tiempos, todavía estamos viendo y vamos a comenzar a ver alianzas. Las alianzas de los 10 cuernos. Naciones posiblemente que tengan que ver con Europa,
Inglaterra se salió, dijo, y ahora mismo están peleando por el Brexit. Dice, queremos regresar a la comunidad europea. Pero lo que yo entiendo es que de la influencia de Roma va a nacer lo que es el poder del anticristo. Mire conmigo, segunda de Pedro 3, 8 y 9. Estamos viviendo en estos últimos tiempos y nosotros decimos, bueno, pero ¿cuándo se va a ver eso? Yo creo que Dios puede hacer las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos. Nosotros lo medimos lineal. Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos. Y todo esto que está pasando, de repente la aparición de los 10 cuernos, del cuerno pequeño que ahora vamos a ver, Dios lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Que Cristo viene, pero no ha venido nada. ¿Qué dice? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hemos presentado con la doctora Ilia Carrera